Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos terminando la semana laboral para muchos, viernes 9 de marzo. Casualmente, el día de ayer se celebraba el Día Internacional de la Mujer y para quienes no lo sabían, también se celebraba el Día Mundial del Riñón. Por lo tanto, 2 días importantísimos donde tenemos mujeres y riñones. Ahora bien, quiero mencionarles un dato importantísimo. Quiero que vean acá a la par mía en esta pantalla podemos ver diferentes factores de riesgo que usted tiene que preguntarse a sí mismo si los tiene. ¿Por qué? Si usted tiene 2 de estos, hay que preocuparse por sus riñones, estar listos a consultar y chequear siempre su función. Fíjense bien, tenemos diabetes, tenemos hipertensión, tenemos antecedentes familiares, sobrepeso, el hecho de fumar, tener menos de 50 años y vivir en situación de pobreza. 2 de esto, estamos hablando de que usted está en peligro de tener problemas a nivel renal. Ya no dijéramos si está embarazada. Y precisamente ese es el tema del día de hoy, embarazo y enfermedad renal. Veamos la cápsula, de regresar conocemos a nuestros invitados. La enfermedad renal crónica se desarrolla cuando los riñones no funcionan correctamente, debido a alguna clase de daño o lesión causada en los mismos, que haya durado 3 meses o más. Existen serios problemas que pueden llegar a afectar la salud durante el embarazo que se encuentran asociados a las enfermedades renales. Debido a la retención extra de líquido, las embarazadas podrían llegar a padecer hipertensión arterial, además sumando la presencia de una gran cantidad de impurezas en su torrente sanguíneo. Si la presión sanguínea aumentara demasiado, correría el riesgo de padecer preeclampsia, lo que podría traer como consecuencia un trabajo de parto prematuro y el desarrollo de hemorragias en el cerebro, en el hígado o en los riñones. Por otro lado, el crecimiento del bebé se verá afectado por la hipertensión, dado que el mismo no recibirá la suficiente cantidad de sangre a través de la placenta. A muchas se les recomienda posponer sus embarazos hasta que la enfermedad renal que padecen esté controlada o hasta que reciban un trasplante de riñón o una diálisis de riñón. Para conocer más sobre la enfermedad renal en el embarazo, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y para hablar de tan interesante tema, le damos la bienvenida a nuestro amigo ginecólogo, el doctor Germán Majano. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Bueno, mucho gusto gracias por invitarme, ¿verdad? Es un gusto estar por acá. Y bueno, vamos a hablar ahora acerca de las enfermedades renales y aclarar algunas dudas, ¿verdad? Y para prevenirlas también y no tener ninguna complicación en el embarazo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. También tenemos con nosotros a la licenciada Paulina de Mesa, nutricionista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Paulina? Bien, gracias a Dios, contenta de estar nuevamente con ustedes, tratando de educar a la población, porque las enfermedades se pueden prevenir por medio de la educación. Muchísimas gracias y nada más cierto que eso que acaba de decir, licenciada. Y por supuesto no podemos dejar de tener con nosotros a nuestro amigo nefrólogo, el doctor Carlos Enrique. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación para venir a platicar a este tema, lo cual es considerado como una de las bendiciones que tiene la mujer en el hecho de ser madre y cómo se pueden prevenir o se pueden identificar algunos problemas renales o evitarlos. Excelente, muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Veamos, Germán, un poquito, definamos en sí qué sería enfermedad renal en el embarazo y hablemos probablemente de las causas más frecuentes que nos pueden dañar los riñones, tomando en cuenta los factores que mencionábamos anteriormente que eran para población en general también. Bueno, lo importante de todo es saber que el problema renal se tiene que definir antes del embarazo, que sería lo ideal con un control pregestacional. Se dice que las enfermedades renales pueden estar dadas antes del embarazo, que ya esta persona ya tenga un problema renal antes, que se puede también determinar durante el embarazo, sería la segunda clasificación, o sea,
enfermedades renales diagnosticadas durante el embarazo y también enfermedades renales no diagnosticadas antes del embarazo, pero que puedan aparecer o se pueden exacerbar durante el embarazo. Para empezar a hablar un poco de esto, es importante saber cuáles son las enfermedades renales que se pueden diagnosticar antes del embarazo. Podemos tener insuficiencias renales o procesos infecciosos recurrentes que tenga esta persona antes de quedar embarazada. Es importante diagnosticarlas y que estas personas las tengan. Se dice también que pueden haber antecedentes personales, como ya los mencionó la doctora, como antecedentes personales podemos tener hipertensión arterial, que se sobreagregue o que tenga esta persona un problema renal ya de base. También podemos tener diabetes, que ya todos sabemos que puede dar un problema renal. Junto con eso, enfermedades o malformaciones que ya esta persona las tenía, ¿verdad? Antes de quedar embarazada. Esas son unas que podemos abordar poco a poco durante esta charla o durante todo que podemos abordar por medio de nefrología que también tenemos acá. También podemos hablar de que estas personas pueden tener una enfermedad que se desarrolle durante el embarazo, como la preeclampsia. Es un trastorno hipertensivo durante el embarazo que tiene como vía final común un daño renal, ¿verdad? Puede inducirnos a una insuficiencia renal o si no, podemos otra cosa. También podemos tener enfermedades no diagnosticadas previas, como la hipertensión, que esta paciente la aparezca, o que un daño renal o malformaciones que pueden darse o diagnosticarse durante el embarazo por infecciones de vías urinarias recurrentes. Eso sería un tema. Así que más o menos por ahí andamos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Majano. Vamos ahora a escuchar el avance de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos con más de Salud TV y el tema de hoy. Estás viendo Salud TV. El riesgo allí que puede llevar es que se le puede venir el bebé, ¿verdad? Me imagino que se puede complicar el embarazo, ¿verdad? En una parte. Y en otra parte cuidarse mucho para que el bebé no se vaya a venir. Sí, podía nacer con bajo peso. Una embarazada es bien delicada, ¿me entiende? Ya cuando tiene 4 o 5 meses, vea, ya con una enfermedad de ese tamaño me imagino que la mujer sufriría mucho. Vea, tendría que tener mejores cuidados, atención médica. Salir contagiado con las mismas enfermedades que ella puede tener, bien. Eso me imagino yo, bien. Puede cuidarse y ir donde el médico, que ve el médico, sé que es el bebé como viene. Lo que yo puedo entender que el niño puede salir contagiado con alguna complicación que tenga la mamá, por lo tanto tiene que darse un buen cuidado, un buen trato y lo mejor siempre acudir a una asistencia médica para cuidar su bebé. Muchísimas gracias a todas las personas que responden siempre a nuestro sondeo. Bueno, fíjense qué bonito, ya sabemos que las embarazadas tienen muchos cambios fisiológicos durante este proceso tan hermoso que nos permite de traer vida a este mundo, pero hablemos un poco de esos cambios, doctor, porque la función renal previo al embarazo, ¿cuáles son los cambios y por qué se ve afectada durante el embarazo? Sí, el embarazo es una etapa para el riñón, es un doble reto, tanto de función como de tolerancia inmunológica. Vamos a hablar primero, recordemos que los riñones, si nosotros partimos de que trabajen al 100%, todos tenemos como un 40% de reserva, en el cual durante el embarazo se le exige para poder darle limpieza y salud a 2 personas. Es ahí cuando los primeros cambios que tiene los riñones durante las primeras semanas del embarazo es aumentar su trabajo. Uno espera que estos lleguen a trabajar hasta un 150%, ¿verdad? Para poder hacerle frente también al bebé que está dentro del vientre de la madre. Esto es fundamental que cuando una señora quede embarazada, pues que sus riñones estén trabajando adecuadamente, si no es una de las causas principales de aborto o problemas durante todo el embarazo.
Hay también cambios en los electrolitos, en el cual pues se hace la retención de sodio, ahí retiene un poco más de líquido, tienden algunos a edematizarse, pero son cambios propios durante el embarazo. Esto también estimula la producción de sangre, hay una anemia fisiológica por esa misma retención, ¿verdad? Entonces lo cual, por eso se les dan las vitaminas, se les tratan de mantener. Son de las funciones básicas y ya les hemos dicho que las funciones del riñón, como es el equilibrio del agua, la limpieza, el producir eritropoyetina para lo que es mantenimiento de los niveles de hemoglobina, ahí se ven y se ponen en un gran reto durante el embarazo. Es así que algunas veces se dan cuenta que tienen algún trastorno renal durante el embarazo, porque es la causa a veces de los problemas como tal. Entonces, básicamente, si nosotros pudiéramos decir, ponemos a trabajar el riñón en un 150% para poder darle servicio a 2 personas. Muy bien, doctor. ¿Y qué pasa en el posparto? ¿Todo vuelve a la normalidad paulatinamente? ¿Qué pasa con la función renal durante la lactancia? Buena pregunta. En realidad, así como digamos, uno espera más o menos 6 meses para que el riñón vuelva a la normalidad como comenzó antes del embarazo. Es decir, nosotros les damos seguimiento cuando se da algún grado de problema durante los 6 meses para ver en realidad cómo va a quedar ese riñón posterior al embarazo. Son 6 meses posterior. Muy bien. Fíjense que quiero mencionar nuevamente los factores de riesgo que dijimos al principio. Esto es para población en general. Si usted tiene hipertensión, si tiene diabetes, aclaro, si tiene más de 50 años, anteriormente dije menos de, pero es más de 50 años, vive en situación de pobreza, fuma o tiene sobrepeso, usted teniendo 2 de estas que acabo de mencionar, tiene mayor chance de tener problemas renales. Pero más aún, si aunado a lo que anteriormente mencioné, está embarazada, pues lógicamente ya escuchó, estamos haciendo que esos riñones trabajen en un 50% más de lo que les toca. Bueno, hablemos, Germán, entonces en sí el embarazo, ¿qué patologías son las que más frecuentemente dejemos las que ya se diagnosticaron previo al embarazo a lo que nos va apareciendo de sorpresa en el embarazo? Bueno, fíjense que se dice que la primera causa o una de las primeras causas que produce un embarazo, ¿verdad? Control o procesos de consulta son las infecciones de vías urinarias. Los factores que usted dijo son los factores comunes de procesos infecciosos urinarios. Pacientes con niveles socioeconómicos bajos, también porque tienen una menos ingesta de nutrientes adecuados o sino que tienen un proceso ya de diabetes o hipertensión. Se dice que la causa o de problemas renales más común son las infecciones de vías urinarias. También podemos encontrar que durante el embarazo no es común que estas pacientes tengan más de 3 o 4 procesos infecciosos urinarios. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que hacer una evaluación en conjunto con nefrología para determinar si existen algunas malformaciones o problemas que estas pacientes ya tenían. Y por eso es la recurrencia de infecciones de vías urinarias. Junto con eso, también pacientes no embarazadas, cuando existen recurrencia de infecciones y desean quedar embarazadas, lo principal es determinar o diagnosticar si estas personas, por medio de estudios complementarios, tienen un problema. Entonces, las infecciones de vías urinarias pueden dividirse en varias, ¿verdad? En el proceso renal, como infecciones con bacteriuria asintomática, o sea, bacterias en la vejiga y todo eso, que tengamos durante el embarazo, y esas se pueden complicar, se dice que se complican en el segundo trimestre con pielonefritis aguda. Si estas personas ya traían infecciones recurrentes, inclusive así, y tienen hipertensión arterial, más aún tienen que estar en control y presentar y llegar a un desenlace fatal, porque podemos tener complicaciones durante el primer trimestre, segundo o tercer trimestre. Y como vía final común de todas estas enfermedades, la insuficiencia renal, que ya ahí en conjunto podemos tener una complicación del binomio, ya sea de la mamá o del bebé, ¿verdad? Muy bien, eso sería como que de lo más simple a lo más complejo. En las infecciones de vías urinarias, que es lo más simple que usted ve, pero imagínese qué complejo puede llegar a ser. Dígame, doctor. Sí, yo quisiera agregar un punto, digamos, yo veo adolescentes y niños, es bien importante, hay algunos cambios. El doctor mencionaba que los riñones, por ejemplo, que solo tengan uno, que no logren ascender, porque como ya le hemos dicho en este programa, los riñones en las primeras 4 semanas están a nivel pélvico y luego suben. Entonces, en esa etapa puede quedar en un lugar
lugar diferente y debido a los cambios propios del embarazo generar algún problema como hipertensión. También hay enfermedades propias de la infancia o de la adolescencia como la glomerulonefritis, que usualmente nosotros le damos las recomendaciones tanto a la madre, porque en este caso es la tutora, ¿verdad?, que recuerde durante un embarazo comentar el antecedente que se le subió la presión cuando estaba niño, que tiene una ubicación diferente de los riñones para que no compita o no tenga problemas al momento de que el útero o la matriz esté teniendo también los cambios. Entonces es bien importante también el hecho de recordar esos detalles de la infancia y la adolescencia que pueden influir en el desarrollo de un buen embarazo. Muy bien. Paulina, ¿qué cambios? La embarazada definitivamente cambia su alimentación, debe cambiarla. Ya hemos hablado que en cantidad no es gran cosa lo que va a cambiar, pero sí en calidad. ¿Qué alimentos debemos recomendar el no exceder o el que no nos hagan falta para también estar conservando nuestra función renal? Bueno, primero que todo es importante que la mujer embarazada consuma frutas. ¿Y por qué voy a iniciar con las frutas? Porque todos en la población creemos que el comer frutas no me va a causar daño, el exceso. Entonces, yo he tenido muchas pacientes en el consultorio que me llegan con sobrepeso porque no comen 5 porciones de fruta al día, sino que se comen 10. Entonces, no pueden parar el aumento de peso. Entonces, definitivamente una mujer embarazada debe de comer 5 porciones de fruta al día y 5 porciones de vegetales. Esto le va a ayudar a contrarrestar algunos síntomas que padecemos en el embarazo, ¿verdad? Entonces, primero que todo, 5 porciones de frutas, 5 porciones de vegetales. Es importante también hablar de las proteínas. Es necesario el consumo de proteína en lo usual, pero más en el embarazo, porque el bebé es un tejido y la proteína nos ayuda a formar tejido. Entonces, si yo consumo proteína, va a ayudar al buen crecimiento de mi bebé. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado. Usualmente en El Salvador consumimos dietas hiperproteicas. Una mujer embarazada debería de consumir 1 gramo de proteína por kilogramo de peso y con eso asegurar el bienestar nutricional de ella y el buen crecimiento del bebé. 1 gramo de proteína por kilo de peso. O sea que una paciente de 60 kilogramos deberá consumir 60 gramos de proteína, que equivale a... Eso se divide entre 7, más o menos estamos hablando de unas 7 porciones de proteína en el día. Muy bien, doctor. Pero hay un aporte bien importante. Yo creo que como siempre tenemos una buena interacción con nutrición, es el hecho que ¿qué es una porción? Porque en El Salvador una porción puede ser un guacal de fruta, importante. Entonces parece risa, pero es cierto. Es cierto, tiene razón. Y lo una otro, sandía es una porción. Y lo otro es el tema de las proteínas. Nosotros cuando un paciente tiene ya un antecedente de problema renal, tenemos restricción de proteínas. Entonces siempre tenemos que tener una adecuada comunicación con nutricionista para que nos ayuden en eso. Sí, en el caso si hay restricción de proteína en la mujer embarazada, siempre se mantiene 1 gramo de proteína por kilogramo de peso, porque tenemos que cuidar tanto a la madre como el buen crecimiento del niño. Entonces, usualmente cuando hay una enfermedad renal en las primeras fases, se hace una restricción de 0.6 a 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso, pero en el caso de la embarazada se mantendría el 1 gramo. Es importante saber las porciones. Por ejemplo, ¿cómo puede usted saber qué porción de proteína puede comer al día? En el almuerzo, usted puede ver la palma de su mano y esta parte es la que equivale a la porción de proteína que puede comer, pero usted me va a decir, mi mano es más grande que la suya. Pues Dios fue tan perfecto que esta cantidad que me va a dar mi mano es para mi cuerpo y la cantidad que tiene más grande, porque es más alto, es la cantidad que debe de consumir. En cuanto a las frutas, pues lo ideal es tener, si se puede, acceder a tazas medidoras. Entonces usted puede medir aquella fruta que se puede picar es 1 taza y la que no, por ejemplo una manzana, una pera, hay que escoger la porción más pequeña, ¿verdad? Usualmente escogemos la manzana más grande, pero no, cuando estemos en el súper, en el mercado, la guayaba más hay que hermosa. escoger, sí, y por mí me pasó. Yo cuando estuve en el embarazo, ahí como nutricionista fallé, pero sí, tuve problemas en el embarazo. Entonces, definitivamente la alimentación es básica para que el embarazo se lleve a buen término. Germán, cuénteme. Pues yo lo que quería agregar es que es importante la nutrición. Yo siento que en muchas ocasiones hay muchas embarazadas que entran en un como estrés, ¿verdad?, por la nutrición. Y junto con eso se indican muchos nutrientes, indica vitaminas, complejos nutricionales, suplementos nutricionales,
pero prácticamente están tomando como 6 o 7 medicamentos. Yo que sugiero mejor es hacer un control multidisciplinario, ¿verdad? La nutricionista nos va a llevar todo esto, y porque son cosas bien importantes, porque lo que estamos dañando ahí es el sistema renal. El riñón está sufriendo porque está eliminando todas esas multivitaminas, que ácido fólico, que más hierro, que más calcio. Entonces llega un momento de que en vez de ayudar está progresando a un proceso de lesión renal, y junto con eso muchas vitaminas, ¿verdad? Muchas sustancias. Eso es bien importante, y por eso es importante determinar el peso y la necesidad de proteínas diarias por medio de la nutricionista, ¿verdad? Excelente, eso que acaba de decir Germán es muy importante, el hecho de que el ginecólogo reconozca también sus limitantes. Nosotros no sabemos tanto de nutrición como saben los especialistas en nutrición, por lo tanto es adecuado que el manejo sea integral. Si usted está embarazada y su médico le dice visite a una nutricionista o un especialista en nutrición, por favor hágalo, es por su bien, para que no estemos sobrecargando esos riñones con muchos suplementos que a lo mejor nos van a hacer más daño que beneficio. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Este día en Food Style te presentamos la alimentación recomendada durante el embarazo. Esta debe ser sana, variada y equilibrada, lo que influye de manera fundamental en el bebé que se está formando. No se debe comer por dos, solamente adaptarse a las nuevas necesidades. El ácido fólico no debe faltar, ya que ayuda a la producción de sangre y de proteínas. Además, hace efectiva la función enzimática y previene defectos en su desarrollo. Se encuentra en los vegetales de hoja verde como el brócoli y los frutos secos. También son necesarias las proteínas como pollo, claras de huevo y carnes magras, que permiten el crecimiento de las células para el desarrollo del bebé. Finalmente, el consumo de fibra presente en las frutas como la papaya, en hortalizas como la lechuga, el pepino y el rábano para prevenir el estreñimiento. Recuerda que la alimentación con ejercicio físico adecuado para tu estado te ayudarán a mantener a ti y a tu bebé saludable. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Espero que haya ocupado la receta que nos dio la licenciada Paulina. La palma de la mano, la cantidad de proteínas que usted puede consumir. Su manita es la que tiene la respuesta de cuál es el tamaño de esa porción de carnita o de pollo que usted, de pescado, que puede consumir dándole bienestar a su organismo. Bueno, estamos hablando este día de la enfermedad renal en el embarazo. Hablemos un poco de esos síntomas que tanto a la paciente como al ginecólogo en algún momento dado nos preocupan, como son los edemas, las inflamaciones. Es importante saber que existe un edema que se va dando a veces por estar mucho tiempo, estar sentada o por caminar mucho, ¿verdad? Se dice que lo mejor es estar cambiando de posición cada 30 a 40 minutos para que no vayamos a tener un edema, el famoso edema gestacional. Una manifestación de un problema renal podemos tener que esta paciente empiece a orinar frecuentemente, ¿verdad? Llamado poliuria, o si no, expresarnos con una salida de sangre, ¿verdad? Entonces nosotros ya tenemos que pensar si va acompañado de algún tipo de edema o aumento de presión arterial, ¿verdad? Podemos pensar. El edema gestacional, ¿verdad? Es bastante común, a veces por lo que mencionaba, pero también puede ser patológico, es decir, que se esté descubriendo inicialmente un problema del riñón, ¿verdad? Entonces, junto con eso, el edema podemos tener hasta el tobillo, hasta las rodillas, o si no, inclusive manos o cara, ¿verdad? Como ya mencioné al principio, pueden ser enfermedades renales que no hayan sido diagnosticadas antes del embarazo y que se exacerban durante el embarazo, o pueden ser problemas renales que se estén diagnosticando de inicio en el embarazo. Entonces, cuando nosotros o cuando ustedes tengan un caso o pacientes o inclusive familiares que dicen no, que me estoy hinchando,
que me estoy hinchando de las manos y todo, es importante consultar a su médico o a su ginecólogo o preguntarle si nosotros estamos teniendo esto en recurrencia, en qué momento les está dando, porque puede ser también manifestación del corazón, ¿verdad? Hay patologías que se caracterizan por edemas de miembros inferiores. Entonces, también tienen que determinar en qué momento se está dando, si es matutino o nocturno, ¿verdad? O durante las tardes. Y todo eso, pues, junto en el embarazo se puede exacerbar y podemos tener unas complicaciones que, pues, tanto pueden afectar en el primer trimestre al bebé o si no, pueden estar afectando más adelante, ¿verdad? Los edemas también pueden ser incluso por problemas a nivel de insuficiencias venosas, que pueden ser varices, ¿verdad? Muchas veces, y el aumento de peso en una paciente embarazada más la falta de ejercicio puede estar condicionando a que la paciente se inflame. Así como también desórdenes en la dieta también pueden estar dando edema. Pero entonces preguntémosle al doctor Enríquez cuáles son los signos de alerta que tenemos que tener en cuenta, que puede ser el riñón hablando. Yo creo que el punto primordial lo estamos dando, lo que es el edema, ¿verdad? Hay que diferenciar lo que es como tú lo decías, el mecánico, que va creciendo el niño y va comprimiendo el retorno de vena y obviamente va a haber una congestión. También el riñón es responsable, como lo decía, del control del sodio y puede ser alguna de las manifestaciones primarias en el hecho de temprano en el embarazo, no digamos en las etapas tardías, que eso ya es más fisiológico, puede estar reteniendo. El problema con los riñones y el embarazo es que como él está tratando de compensar con más trabajo, puede pasar inadvertido el tema de mucha sintomatología. Y es tristemente cuando nosotros no tenemos un diagnóstico claro del problema renal, a veces lo hacemos posterior a una pérdida o lo hacemos posterior a una preeclampsia o una elevación de la presión arterial. Lo único que pudiéramos determinar clínicamente sería el edema temprano que pudiéramos detectarlo, ¿verdad? Pero de lo contrario, por los mismos cambios que tiene el riñón previo al embarazo, pues tendríamos una dificultad como para identificarlo, salvo que tuviéramos un proceso infeccioso, pero eso no nos va a afectar en el punto de vista funcional, ¿verdad? Así es que eso podríamos decir por el momento con el tema renal. Por el momento con el tema renal, entonces las diferencias en cuanto a los edemas. Bueno, fíjense que vamos a ir a un corte, pero antes quiero mencionarles la noticia relacionada a la salud de la semana. Y esta es que anuncian la vacunación contra el cáncer de matriz. No se entusiasmen, no es aquí, es en Guatemala. Pero dice, el cáncer de matriz, como todos sabemos, la primera causa de muerte a nivel mundial en mujeres entre 15 y 44 años. Y con el objetivo de prevenir esta mortal enfermedad, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala introdujo a partir de este año la vacunación contra el virus del papiloma humano en ese país. Guatemala inició desde el 2013 a desarrollar estudios para determinar el beneficio de introducir la vacuna de prevención del VPH, que es el factor de riesgo más importante de este tipo de cáncer. En julio del 2017, el Congreso asignó 20 millones de quetzales, que son alrededor de 3 millones de dólares, para esta vacuna. Y este año se introdujo la jornada intensiva que se realizará en los establecimientos educativos a nivel nacional y se hará de forma permanente en los diferentes servicios de salud. La efectividad de la vacuna es mayor cuanto más joven es la paciente que recibe la dosis, ya que se generan más defensas para evitar la infección del virus y por lo tanto prevenir el cáncer. Bueno, pues con esa noticia a la semana vamos a una pausa comercial y volvemos con más de salud en su programa Salud TV en el tema del día de hoy. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Enfermedad renal y embarazo, eso lo estamos hablando en el marco que el día de ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer y el Día Mundial del Riñón. Bueno, estamos en nuestra sección de mitos y verdades sobre la medicina, ya usted la conoce. Yo pongo el mito y nuestros invitados lo ratifican o lo desmienten. Veamos el primero de ellos. El primero de ellos nos dice, el daño renal causa hipertensión. Doctor Enríquez.
Sí, la principal causa en el mundo de daño renal es la hipertensión. De hecho, es la principal causa de entrada a diálisis. Entonces, efectivamente, un daño, una de las funciones del riñón también es mantener el equilibrio de la presión arterial. Un daño previo nos va a generar un riesgo de hipertensión durante el embarazo. Por lo tanto, tenemos que decir que el daño renal causa hipertensión y que la hipertensión también causa daño en el riñón, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, el segundo de nuestros mitos nos dice: el aumento de peso empeora el daño renal, licenciada Paulina. Sí, definitivamente. Todo el exceso es malo, ¿verdad? Una persona que está en sobrepeso, una persona que está en obesidad se pone en riesgo porque sus órganos están... es que el cuerpo es sabio, Dios fue sabio. Mis riñones están elaborados, se crearon para el peso ideal de mi estatura y de mi edad. Entonces, si yo tengo sobrepeso, si yo tengo obesidad, ese riñón va a estar trabajando más de lo que debería. Imagínense, si ya nos mencionó el doctor Enríquez que el 150% es lo que va a estar trabajando nuestro riñón cuando estamos embarazadas, pues también imagínense que por ahí deberá de andar con un sobrepeso, trabaja más, ¿cierto, doctor? Sí. Tal vez no 150, pero ¿cuánto será, doctor Enríquez? Lo que pasa es que se acuerdan el lema del Día Mundial del Riñón del año pasado fue la obesidad, y es uno de los principales factores de riesgo ante la epidemia de obesidad. Entonces lo ponemos a trabajar idéntico como un embarazo, al 150%. Y si queda embarazada la señora con obesidad, nos podemos imaginar que colapsa durante. Son los que quedan con un daño o una elevación de la creatinina posparto. Muy bien, excelente. Bueno, veamos el siguiente. El siguiente nos dice: no es posible la gestación después del tratamiento de diálisis. Le vamos a preguntar a Germán y vamos a pedir apoyo ahí con el doctor también. Bueno, claro que sí es posible, ¿verdad? Obviamente tiene que estar en un control pregestacional, valorar cómo se encuentra su proceso de hemoglobina, su funcionamiento renal, en conjunto con el nefrólogo, ¿verdad? Para que entre los dos podamos llegar a un acuerdo si esta paciente, si la edad lo da, si no tiene otros factores, ¿verdad? Como sobrepeso, hipertensión o diabetes. Si todo esto está controlado, estas pacientes pudieran ingresar a un proceso de quedar embarazadas, ¿verdad? No es una contraindicación absoluta, sino es una contraindicación relativa. Es decir, que si después del tratamiento de diálisis esta persona ha quedado bien, ¿verdad? En todo esto y sus otros factores están controlados, muy bien puede quedar embarazada. Doctor Enríquez, ¿algo que agregar a eso? ¿Algún otro criterio para darle permiso a una paciente para embarazarse luego de diálisis? Luego de diálisis, bueno, ¿sí? No, hago la advertencia. Durante la diálisis, cuando el paciente está bien dializado, inclusive puede quedar embarazada, ¿verdad? Y lo que pasa es que elevamos la cantidad de horas semanales. Lo menos que se pide son 18, como serían como 5 sesiones, entre 4 y 5 sesiones de hemodiálisis por semana. Posterior al parto, bueno, aquí tuvimos a una paciente la vez anterior, una paciente trasplantada, en el cual había pasado durante buen tiempo en hemodiálisis, pasó como 3 años en hemodiálisis y ya es mamá. Entonces el hecho es una adecuada función del riñón, inclusive estando en diálisis puede dar un embarazo, que sí se requiere un seguimiento, pero sí se puede dar. Excelente, gracias a ambos. Veamos el siguiente de nuestros mitos. El siguiente nos dice: si la madre presenta un daño renal, el recién nacido también. Doctor Enríquez. No necesariamente, excepto que sea alguna enfermedad congénita o hereditaria, ¿verdad? Pero de lo contrario, no, son totalmente excluyentes. Entonces, normalmente quien sufre es el bebé o el feto por el tema de que no alcanza a nutrirse, no alcanza a desarrollarse o no puede limpiar también los tóxicos debido a la falla que pueda tener. Me gusta la respuesta porque además ahí le aclaramos también a nuestra señora que respondió en el sondeo que de los daños renales que se pueden adquirir en el embarazo dijo que era porque se podía contagiar durante la madre durante el embarazo, así que ahí estamos diciéndole que no, ¿verdad? No es así. Bueno, veamos el siguiente de los mitos. Se dice, durante el embarazo es prohibido el consumo de sal. Paulina. No es prohibido, pero sí, por ejemplo, evaluamos si la paciente excede el consumo que debe de tener en el embarazo, debe de restringirse, como por ejemplo, quitar la sal de mesa, no usar condimentos ni consomé, tratar de no tomar sopas de sobre, sopas de vaso, embutidos, vísceras, porque tienen alto contenido de sodio, y solo consumir el sodio que ya va en la preparación de los alimentos.
Excelente, entonces no está prohibido, pero sí puede tomar esas consideraciones no solamente durante el embarazo, sino de hecho quizás siempre, ¿verdad? Siempre. Bueno, veamos la siguiente. La siguiente nos dice, ante un daño renal, ¿se debe inducir el parto antes de término, Germán? Bueno, esa es una pregunta bastante común que se da en la consulta y ya como en tanto los entes del Ministerio de Salud como Seguro Social o el Ministerio de Salud ya tienen sus protocolos. Junto con eso existen protocolos internacionales según la Asociación de Ginecólogos. Se menciona de que antes de inducir un parto, en un caso de un problema renal, hay que determinar cómo se encuentra el binomio, es decir, cómo se encuentra la mamá y cómo se encuentra el bebé. Existen factores del bebé que pueden tener una indicación de inducir el parto o el nacimiento antes de término, o factores maternos como cuáles, la hipertensión, una alteración de la hipertensión como un trastorno hipertensivo como la preeclampsia, o presenta también disminución de líquido o alteraciones de las pruebas de bienestar fetal del bebé, o puede ser que también el funcionamiento renal esté produciendo una anemia. Entonces, para esa pregunta, no necesariamente, ¿verdad? Tenemos que determinar como ginecólogos cómo se encuentra tanto el binomio y junto con eso, junto con nefrología, determinar cómo se encuentra el funcionamiento renal. Porque lo que queremos es que los dos salgan bien después de ese proceso. Exactamente, un buen resultado para ambos. Veamos el siguiente. Siguiente dice, la paciente embarazada no puede tomar medicamentos, doctora Enríquez. Bueno, depende de qué, sí puede, ¿verdad? Tiene que. Ponemos el ejemplo, también los pacientes trasplantados, ellos no abandonan el tratamiento, lo siguen. Son controles más próximos que tienen con el nefrólogo y el ginecólogo, pero no debe, igual que si es de la presión. Lo que se hace, ojo, ¿verdad? Hay medicamentos que están contraindicados y se tiene que poner otro alternativo, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos una gran variedad de medicamentos que pueden ser alternar durante el embarazo y evitar un riesgo, tanto a la madre como al bebé. Muy bien. Bueno, veamos, luego tenemos otro que dice, hacer dieta afecta al desarrollo del bebé, Paulina. Definitivamente, en este caso, siempre debe de saber cuál es la ingesta necesaria para cada persona. En el embarazo, si está en obesidad y está en sobrepeso, siempre se le va a sumar 300 calorías a su requerimiento calórico, ¿verdad? Entonces, en el segundo y tercer trimestre. Sí se pueden restringir algunos alimentos como el caso, pero se tiene que evaluar y analizar el caso del paciente, el caso que les mencioné, la embarazada que comía 10 porciones de fruta. Pero lo ideal es que se siente con su nutricionista, que sepa cuántos gramos de cada vitamina o miligramos de vitaminas minerales debe de consumir y la ingesta calórica para sus necesidades según su estatura y edad. Muy bien. Y tenemos el último de nuestros mitos, nos dice que todo embarazo con hemodiálisis es un embarazo de alto riesgo, Germán. Sí, claro, ¿verdad? Si está la paciente con hemodiálisis, es una paciente que se encuentra con un problema renal de base o que se haya desarrollado durante el embarazo. Sí, es de alto riesgo y por eso pues, se hace un estudio multidisciplinario para que este embarazo llegue a su feliz término. Muy bien. Bueno, esta fue la sección de mitos y verdades. Vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, toda la última hora hemos estado aprendiendo sobre el embarazo renal, el embarazo y la enfermedad renal en el marco del Día Internacional tanto de la Mujer como el Día Mundial del Riñón. Así que el embarazo es una situación en la que todas las mujeres debemos de cuidar todavía más nuestros riñones de lo que los estamos cuidando siempre. Ya nos va quedando poco tiempo, me gustaría pues, que nos diéramos las recomendaciones para nuestra población. Me gustaría comenzar con usted, Paulina. Bueno, primero que todo es la prevención, ¿verdad? La mujer que desea quedar embarazada y que puede planearlo, lo ideal sería que inicie el embarazo con un estado nutricional normal, ¿verdad? Y
¿Cómo podemos lograr esto? Primero, no ser sedentarios, hacer actividad física, 150 minutos de cardiovascular por lo menos a la semana, tratar de comer como el plato que siempre he dicho, ¿verdad? La mitad de su plato de comida vegetales, la cuarta parte proteína, la cuarta parte harina, 4 porciones de fruta al día, no excedernos en la sal, no excedernos en el consumo de azúcar. Entonces, definitivamente lo primordial sería, si usted quiere quedar embarazada, por favor visite una nutricionista, evalúe cómo está su estado nutricional y cuando ya esté en estado nutricional normal o lo más cercano a la normal, pues empezar con ese deseo que tiene. Excelente. El llamado a toda la población, doctora, a cuidar nuestros riñones. Es un poco difícil, pero este tema del Día Mundial del Riñón coincidió porque el 8 se celebran las dos cosas. Claro. Pero es bien importante algo, es bien claro de que cada día hay más pacientes que se complican posterior a un embarazo con la subsecuente insuficiencia renal. Es así, ya hay estudios serios que hay un 20% de riesgo de tener un daño renal posterior a una preeclampsia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando se les da el alta, le dicen vaya, consulte al médico y no hay un seguimiento. El paciente se siente bien, la presión volvió a la normalidad y ella piensa que ya se curó y no, hay un daño. 2 veces para preeclampsia aumenta al 40% el riesgo de que yo tenga insuficiencia renal y así sucesivamente. Entonces, ese fue el motivo de por qué fue el Día Mundial del Riñón con el lema Salud Renal y Mujer. Salud renal de la mujer. Entonces, invito que posterior a un parto y que tuvo algún grado de complicación, ya sea de la presión, elevación de la creatinina, proteína, que consulte su nefrólogo o su médico de cabecera para que le dé seguimiento. Muy bien, Germán. Bueno, es importante que antes de un embarazo una consulta pregestacional y que cada paciente o cada persona que desea quedar embarazada se determine en los 3 grandes grupos. Si ha tenido un problema renal antes o procesos infecciosos urinarios, tiene que aclararse bien por qué fue esto antes de quedar embarazada. Si quiere o está embarazada y tiene un problema renal antes, también tiene que estar en consultas y si ya tuvo su bebé, determinar y dar seguimiento a esto, porque esto puede darle un problema más grande en el siguiente embarazo, como ya dijo el doctor, o si no, en su vida diaria, ¿verdad? Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los 3. Ha sido un placer, Germán. Como siempre, doctor Enríquez, de verdad, gracias, Paulina. Gracias. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, pero gracias principalmente a ustedes. Recuerden que lo mejor de Salud TV, usted puede verlo en reprise el día sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana. Este día nos vamos, yo les deseo que descansen, este fin de semana se reenergicen y el lunes venimos a platicar sobre homeopatía, así que disfruten y que Dios los bendiga. Para prevenir el aparecimiento de enfermedades renales, te damos los siguientes consejos. Hidrátate. Debes beber por lo menos 2 litros de agua al día. El consumo de líquido ayuda a los riñones a limpiar el sodio y las toxinas del cuerpo que a su vez reducen el riesgo de desarrollar enfermedades renales crónicas. Vigila tus niveles de presión arterial y glucosa. La hipertensión y diabetes pueden afectar el correcto funcionamiento de los riñones. Si se detecta a tiempo, el daño puede reducirse. Muévete. El sedentarismo es uno de los principales enemigos de tus riñones. Cuando pasas demasiado tiempo sentado o sin moverte, estos se vuelven perezosos y se dificulta su funcionamiento. Recuerda que si estás embarazada y tienes una enfermedad renal, debes acudir a un centro médico asistencial.